También les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». Él le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo». Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Lucas 15, 11-32. ¿Cuántos de vosotros habéis visto la película Moneyball? Levantad la mano. Bueno, alguno vale. Para los que no la habéis visto, en esta peli Brad Pitt es el director general de un equipo de béisbol que está prácticamente fracasado. Y en la peli se ve cómo él empieza a utilizar un método basado en la estadística para fichar a nuevos jugadores. Irónicamente, son jugadores por los cuales nadie daría ni un duro por ellos. Créase un nuevo equipo que resurge como uno de los mejores equipos del béisbol en el momento en Estados Unidos. Así como se leía en el pasaje hace un segundo, pues de la historia de un hijo que se iba de casa, se perdía y terminaba volviendo a casa, estos jugadores a los que se les estaba dando una segunda oportunidad también estaban de vuelta al béisbol, estaban de vuelta a casa. Y es que lo que le pasaba a nuestro hijo pródigo de la historia es que en realidad había perdido su identidad, se había olvidado de quién era. Para no perder el contexto del pasaje, recordemos que en la cultura judía el cerdo es un animal impuro, por lo que el hijo se había empezado a relacionar con lo impuro. Deseaba saciarse de las algarrobas de los cerdos, dice el texto. O sea, había llegado a tener envidia de lo impuro. Es como decir, en otras palabras, que estaba hundido en la miseria, que se había deshumanizado. Qué fuerte, ¿no? ¿Y cómo había llegado hasta ese punto? Pues había dejándose sucumbir por sus propios vicios. Esto es un poco preocupante porque parece que en el día a día vemos a personas pues que tienen vicios y lo vemos como normal, ¿no? Lo hemos llegado a normalizar. Vemos a personas referentes como Matthew Perry o Robin Williams, que en el fondo, pues Robin Williams se suicidaba hace unos pocos años porque para él su vida había dejado de tener sentido. O Chandler, que en el fondo había fallecido por su previa adicción a las drogas, ¿no? Y bueno,
Hace unas semanas hablaba yo con unos compañeros del trabajo acerca de cuál era su película favorita de Disney, ¿no? Y alguno de ellos me decía que era El Rey León. Esto me recordaba una historia, bueno, a un ejemplo que suele poner una amiga mía mucho, que bueno, en esta historia el protagonista, el pequeño león Simba, se va de casa y empieza a relacionarse con Timón y Pumba, empieza a comer insectos y se olvida de quién es, ¿no? Hasta que un día se encuentra a Nala, su amiga de la infancia, y le dice: Nala, Simba, vuelve, eres el rey. Y Simba le dice: no, no soy el rey, porque se había olvidado, ¿no? Había olvidado su identidad. Todos nacemos como originales, pero muchos fallecen como fotocopias, decía el beato Carlo Acutis. Y es que en el fondo esto es lo que le estaba pasando a nuestro hijo pródigo. Él se había olvidado de quién era, había perdido su identidad. Hasta que llega un momento en el que decide tomar una decisión y reacciona ante su necesidad. Ya nos ponía Javi hace un momento pues, la canción de Daddy Yankee, ¿no? Y bueno, en este vídeo yo quería pues, retomar un poco ese hilo, ¿no? Este es el vídeo en el que él se declara seguidor de Cristo. Él habla de que llega un momento en su vida en el que experimenta un vacío interior que solo es capaz de saciar con Cristo. Existen infinidad de testimonios en los que esto es así, ¿no? Que llega un momento en la vida de alguien que sienten vacío y es a raíz de eso que se convierten. Bueno, ese hambre que sentía el hijo pródigo viene a representar ese vacío. Y además, si volvemos un poco al tema del cerdo que mencionábamos antes, el hijo pródigo también estaba muy lejos de casa. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque una granja de cerdos muy cerca de Israel o Palestina no iba a estar. Si es impuro el cerdo, iba a estar muy lejos. Por lo que esa lejanía exterior y física que tenía el hijo venía a representar pues, una lejanía interior respecto al padre también. Y bueno, preparando esta ponencia, con uno de mis compañeros de Nuntiare, hablaba él acerca de un término que le gusta mucho, un concepto, ¿no? Que es el de la vulnerabilidad, que si estuvisteis por la mañana, pues seguro que os dais cuenta de quién es. Y me di cuenta de lo importante que es este concepto también para el hijo pródigo, porque si él no se hubiese reconocido vulnerable, no se hubiese dado cuenta de que tenía una necesidad y no hubiese decidido volver a casa. Hay una santa, Santa Teresa de Lisieux, que si os habéis leído Historia de un alma o os conocéis un poco de su historia, sabéis que bueno, pues en su vida la vulnerabilidad es algo muy importante, porque al principio ella es una niña muy sensible, que sufre mucho y padece mucho, hasta que llega el día de su conversión y se transforma en una mujer pues muy fuerte, ¿no? Santa de referencia para muchos. Cuando te abres a la vulnerabilidad, aceptas esa necesidad que tienes y eres capaz de tomar una decisión a raíz de ello, de reaccionar ante tu necesidad. Finalmente, el hijo termina volviendo a casa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando está en casa? Pues que el padre está esperando, porque en el fondo, aunque esto sea llamativo también para los judíos, porque la figura paterna es una figura pues, muy distante, que nunca sería esperable que el padre saliese a recibir al hijo, pues él está ahí. Esto me recuerda un poco a la historia de Hachiko, que no sé si le conocéis, pero es un perro que bueno, tiene un dueño y todos los días el dueño se va a casa, al trabajo en un tren y el perro, cuando vuelve de terminar su jornada laboral, va a esperarle a la estación de tren para recibirle, ¿no? Hasta que un día el dueño no vuelve más porque fallece y sin embargo el perro se queda toda su vida esperando por el dueño. Aunque ya no haya nada más que esperar, él no pierde la esperanza, él está ahí. Es como el padre, ¿no? Un poco. Y además me gustaría no olvidarme de mencionar pues, la idea de que el hijo volvía a casa no por amor al padre, sino pues, por esa necesidad que tenía, ¿no? Buscaba simplemente saciar su necesidad, por lo que ese recibimiento, esa respuesta no era merecida.
Yo todas las semanas voy a una actividad que se llama Alpha School en un colegio de Coruña, que bueno, es la misma actividad que ya han mencionado Inma o Javi Bernal, pero está enfocada para niños, ¿no? Y hace un par de semanas en mi mesa salía el tema de la justicia, ¿no? Y una de mis niñas defendía a muerte la idea de que Dios era justo. Sin embargo, decir que Dios es justo a mí me parece pues, quedarse un poco corto, ¿no? Porque el Padre no es justo, el Padre es misericordioso. Si el Padre fuese justo, no hubiese recibido de vuelta al Hijo. Y finalmente, pues le da un anillo el Padre al Hijo, diciéndole con ese gesto, tú eres mi hijo, le devuelve su identidad. Bueno, supongo que no hago ningún spoiler si digo que todas las películas de Disney terminan feliz, con un final feliz, ¿no? La película que mencionaba antes de Simba, pues en el fondo sabemos que Simba termina volviendo a casa y reconociéndose Rey León. Pues así es un poco esto, ¿no? El padre está esperándole al hijo para devolverle su identidad, de hijo de Dios. Y bueno, ahora os he hablado mucho acerca del hijo pródigo en estos minutos, ¿no? Sin embargo, no me gustaría irme sin hablar un poco acerca de otros personajes importantes en este pasaje. Y es que puede que os sintáis muy identificados con el hijo pródigo o puede que no. Yo personalmente me siento más identificada con el hermano mayor. Yo siempre he estado en la casa paterna, nunca me he ido. Puede que alguno de aquí incluso se pueda sentir identificado con un hijo o con el otro y sin embargo a lo que está llamado realmente es a ser el padre en la tierra, ¿no? Los sacerdotes. Bueno, lo que quería deciros es que da igual si te sientes identificado con uno o con el otro, da igual las faltas que hayas tenido, que el Padre siempre estará esperando para darte una respuesta desproporcionada de amor, siempre estará esperando en casa para devolverte tu identidad.